Vamos a darle continuidad a estos estudios que estamos realizando sobre el Bhagavad Gita, una enseñanza universal. Y hoy nos toca abordar el capítulo 5. Os voy a dar una introducción amplia sobre lo que podéis esperar en el capítulo 5, que, bueno, el Bhagavad Gita es como si fuera un pastel, ¿no? Uno no importa en qué lado le dé un bocado a una tarta, le va a salir le va a salir dulce. Eso eso es seguro, ¿no? Pero sí hay capítulos en los cuales cada uno va a encontrar, pues, una enseñanza que resuena más, ¿no? En su espiritualidad, en su mundo. Y el capítulo 5 es interesante porque al abordarlo, al abordar este capítulo, el capítulo 5, nos vamos a encontrar con la delicada intersección, podríamos decir, entre la acción desinteresada y la renunciación, que es un tema que continúa y da continuidad al diálogo entre Krishna y Arjuna sobre la naturaleza del deber y la espiritualidad. El capítulo 5 del Bhagavad Gita también se conoce como Karma Sannyasa Yoga o el yoga de la renuncia a la acción. Y sin duda que es una parte esencial de esta escritura sagrada y presenta conceptos que son absolutamente fundamentales y que son cruciales para entender la filosofía del Gita, el mensaje que el Bhagavad Gita pretende entregarnos. En este capítulo, Arjuna se encuentra confundido, bueno, como desde el inicio, ¿no? Del mismo, del Bhagavad Gita, ¿no? Pero él está ahora confundido acerca de dos caminos espirituales: el de la renuncia, el sannyas, y el del yoga, del trabajo desinteresado, o lo que es lo mismo, el karma yoga. Y Arjuna va a preguntarle a Krishna cuál de los dos es superior. Krishna le va a responder que ambos caminos llevan a la realización espiritual, pero que el karma yoga es superior al sannyas, a la renunciación. Y va a explicar que la renuncia verdadera, y esto es muy importante, que la renuncia verdadera no implica simplemente abandonar las acciones, sino renunciar a los frutos, y apegos generados por esas acciones. La clave de todo ello está en realizar acciones como un deber, sin apego a los resultados, sin esperar un resultado no cierto. Y esta forma de trabajar sin apego al resultado, Krishna va a afirmar que nos lleva a la purificación del corazón y, en consecuencia, después de la purificación del corazón, pues lógicamente te va a llevar a la iluminación. Krishna continúa diciendo que aquel que es capaz de controlar su mente y trabajar sin apego alcanza la paz suprema. Tal persona, afirma, aunque esté activa en el mundo, aunque se interrelacione con el mundo, en verdad no está realmente haciendo nada, porque reconoce que es Atman, que él es el alma, que es el alma o el ser interior quien está realizando las acciones y no el ego. Él se identifica con su posición espiritual y toma distancia de su propio ego. El capítulo también nos enfatiza la igualdad y la visión ecuánime. Krishna declara que un verdadero yogi, con igualdad, él ve de la misma manera a todos los seres, ya sean amigos o enemigos, santos o pecadores, ya que reconoce la presencia del mismo Atman, de la misma alma, de la misma esencia espiritual en todos y cada uno de los seres. Finalmente, Krishna va a enfatizar que aquellos que dedican sus acciones a Dios sin deseo personal, son liberados del ciclo de nacimiento y muerte y alcanzan el estado más allá de toda miseria,
alcanzan la liberación o moksha. Este capítulo, fijaos que es fundamental porque equilibra la necesidad de la acción en el mundo con la importancia de la renuncia interna y el desapego. Y nos está ofreciendo una guía eminentemente práctica para vivir una vida espiritualmente equilibrada. Por eso este capítulo 5 es muy importante porque nos va a enseñar cómo vivir una vida equilibrada. En este capítulo podríamos enfocarnos en cómo estos principios pueden aplicarse en la vida cotidiana, que a mí es lo que más me interesa en estas clases y cuando os escribo los textos y cuando os traduje el Bhagavad Gita y os puse los comentarios. Mi principal interés, o el único interés, es que seáis capaces, el lector sea capaz de aplicarse en la vida estos conceptos. En mi ámbito personal, yo estoy especialmente interesado en el contexto de la educación y en el desarrollo personal, y en que resaltemos y en que se resalte la importancia que tiene la acción consciente y desinteresada como un medio para el crecimiento espiritual y la armonía social que tan necesitados de ella estamos en estos días. Así que la intersección entre la acción desinteresada y la renuncia, como se presenta en el capítulo 5 del Bhagavad Gita, nos está ofreciendo una perspectiva que es profundamente enriquecedora para la vida cotidiana. No es algo para después, no es algo para rezar jaculatorias, no es algo que me vaya a venir después. Y especialmente en el ámbito de la educación y el desarrollo personal, es muy importante estos conceptos. ¿Y cómo podemos aplicarlos? ¿Cómo podemos aplicar estos principios? ¿No? Porque muchas veces leemos, vemos, pero a veces me preguntáis, Maharaj, es que esto es muy difícil, a ver cómo se pone en la vida. Bueno, pues ahora lo vamos a aplicar. Primero, la educación como un acto de servicio desinteresado. Esto es fundamental. La educación concebida como un acto de servicio desinteresado. ¿Cómo aplicar el Bhagavad Gita? En el contexto educativo, la idea del karma yoga se puede interpretar como enseñar con desapego a los resultados. Como educadores, el objetivo no es solo impartir conocimientos, sino también fomentar el crecimiento integral de los estudiantes. Y esto implica dar un enfoque en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, tener un enfoque en el proceso de enseñanza-aprendizaje más que en los resultados cuantificables como las calificaciones o el rendimiento que van a tener en los exámenes. Si se adoptara esta perspectiva, los educadores pueden encontrar una satisfacción mucho más grande en su tarea docente y poder vivirla como un servicio a la sociedad y al desarrollo de los individuos más conscientes y compasivos. Otro punto, el desarrollo personal y el desapego. En el desarrollo personal, el principio de renuncia se refiere a la idea de desapego de los apegos y deseos egoístas. Mirar, entender bien esto. Esto no significa renunciar a las metas o ambiciones, en un sentido, sino perseguirlas sin una fuerte identificación con los resultados. ¿Ok? Por ejemplo, un estudiante puede esforzarse por obtener buenas calificaciones, pero el desapego implica que su sentido de autoestima no está ligado a esos resultados. No puedes poner tu sentido de autoestima a las calificaciones que obtengas en un examen. ¿Ok? De esta manera se promueve un enfoque más equilibrado y menos ansioso hacia los logros y los fracasos. Y todo esto es lo que encapsula este capítulo 5 del Bhagavad Gita. La igualdad y la compasión en la educación. La visión de igualdad que Krishna destaca en el Gita
también tiene implicaciones significativas en la educación. Y no olvidemos que el Bhagavad Gita es una obra educativa, porque hay un maestro y hay un discípulo. Hay quien da el conocimiento y quien lo recibe. Eso es el Bhagavad Gita, es una instrucción, es un conocimiento que se está dando. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Pues mirad, significa reconocer el potencial inherente que hay en cada estudiante y abordar las diferencias con compasión y comprensión. En la práctica, esto podría traducirse en adaptar los métodos de enseñanza para acomodar a los diversos estilos de aprendizaje según el alumno y fomentar un ambiente inclusivo y que fuera respetuoso, donde todos los estudiantes pudieran sentirse valorados y capaces de alcanzar su máximo potencial. Otro aspecto que se puede aplicar del Gita en la educación, la práctica de la autoobservación y del control mental. La idea de controlar la mente, como sugiere Krishna, es crucial para el autodesarrollo. En un entorno educativo, esto puede traducirse en que se debería de enseñar a los estudiantes técnicas de autoconocimiento, de vivir en el presente, la capacidad de observar los propios pensamientos y emociones sin reaccionar de manera impulsiva. Es una habilidad muy valiosa, tanto para el éxito académico como para el bienestar personal. Acción y reflexión. Finalmente, mirad, la interacción entre acción y reflexión es un tema central en el Bhagavad Gita y puede ser un modelo para el aprendizaje y la enseñanza. La interacción entre acción y reflexión. Y esto va a implicar no solo actuar. ¿Cómo se actúa? Pues evidentemente estudiar, enseñar, realizar proyectos, etcétera, etcétera. Pues no solo implica esto, actuar, ¿no? Sino que también reflexionar sobre estas acciones, pensar críticamente, contemplar, meditar sobre las lecciones que hemos aprendido. Esta dualidad es lo que puede fomentar un aprendizaje mucho más profundo y significativo. Al integrar estos principios en la educación y en el desarrollo personal, podemos finalmente aspirar a formar individuos más equilibrados, conscientes y sobre todo compasivos, que sean capaces de actuar en el mundo con sabiduría y empatía. Pero todo esto se ha perdido, la enseñanza espiritual se ha perdido en las escuelas. Así que el papel de un educador, el papel que un educador tiene, su papel en guiar a los estudiantes a través de estos conceptos, no solo enriquecerá su propia comprensión académica, la del propio profesor, sino también su desarrollo espiritual y personal, tanto del profesor como del alumno. La aplicación de los conceptos de acción desinteresada y de renuncia, que son el eje primordial de este capítulo 5, ¿no? Tal y como se discuten en el Bhagavad Gita, también puede ser una enseñanza profundamente transformadora en la vida familiar, tanto en la vida familiar como en el entorno laboral y en el entorno empresarial. Es exactamente lo mismo. Vais a ver cómo se puede aplicar en todos los aspectos, ¿no? Y estos principios pueden ayudar a cultivar relaciones más armoniosas y tener ambientes más saludables si uno simplemente sigue la instrucción del Bhagavad Gita. En el aspecto fundamental, en la familia, ¿no? La familia sigue siendo la célula, ¿no?, de la sociedad. La sociedad se cohesiona en torno a la familia. La acción desinteresada en el contexto familiar se manifiesta como cuidado y apoyo
a los miembros de la familia, sin esperar nada a cambio. Y esto implica nutrir, educar y asistir a los seres queridos con amor y dedicación. Y viendo estas acciones como un fin en sí mismas, más que como un medio para obtener gratitud o reconocimiento, que te reconozcan en la familia, hoy lo que me diste, hoy. No, no, esa no es la actitud correcta. La renuncia se refiere en la familia a renunciar a la necesidad, y esto es muy importante, mis queridas y sensuales criaturas. Escuchar esto bien. La renuncia aquí en la familia se refiere a renunciar a la necesidad de controlar, a la necesidad de controlar o cambiar forzosamente a los seres queridos. Tenemos que aprender a aceptarlos como son. Y esto significa, y es lo que Krishna nos transmite en el Bhagavad Gita, esto implica entender que cada miembro de la familia es un individuo independiente con su propio camino y que el amor incondicional no está sujeto, el amor incondicional no está sujeto a las expectativas o deseos personales, las expectativas que tú te has hecho con lo que pensabas que tenía que ser tu hijo, con lo que pensaba que tus padres tenían que ser, etcétera, etcétera. Más campos, en el trabajo y la empresa. El karma yoga en el trabajo. Mirad, el karma yoga en el trabajo se traduce en realizar las tareas laborales con un sentido de deber, y no solo de deber, sino de excelencia. Trata de hacerlo lo mejor, de excelencia, y sin un apego excesivo, obviamente, a los resultados o las recompensas. Implica trabajar con integridad, con ética y con un sentido de contribución al bienestar colectivo, más allá del beneficio personal o profesional inmediato que uno quiera obtener. El liderazgo desinteresado. En un ambiente empresarial, los líderes pueden adoptar el principio de acción desinteresada, enfocándose en el bienestar y el desarrollo de sus equipos, de la gente que trabaja para ellos, en lugar de en la búsqueda de poder o reconocimiento personal o simplemente riquezas, lo que es la caja al final del día. Y esto puede incluir muchas mentorías, promover un ambiente de trabajo que sea justo y equitativo, eso es muy importante. Tomar decisiones que beneficien a la mayoría, incluso cuando esas decisiones no sean las más ventajosas económicamente, personalmente, no para el empresario, sino que se trata de tomar decisiones que beneficien a la mayoría. Obviamente sin que el empresario se arruine ni nada de eso, no se trata de eso, pero cuanto mejor, cuanto mayor es este espíritu de trabajo en el karma yoga, mejor va a funcionar la empresa. La renuncia en la toma de decisiones, que también es muy importante. Mirad, en la gestión empresarial, renunciar implica soltar el apego a las propias ideas y estar abierto a otras perspectivas, escuchar, que es muy importante. Esto también incluye o incluiría la capacidad de desapegarse de proyectos o estrategias que ya no sirven al bien mayor. Cuando un propósito, una estrategia ya no sirve al bien mayor de la organización, incluso, fijaos, incluso si se invirtió inicialmente mucho en ellos, pero si esa estrategia ya no sirve al bien mayor de la organización, ahí es donde tiene que entrar la renuncia. Ahí es donde tiene que entrar la renuncia. ¿Cómo aplico el karma yoga y la renuncia en el equilibrio en la vida familiar y laboral, que es muy complicado hoy en día? Pues desapego y presencia. Mirad, estas dos frases son muy importantes. Desapego y presencia. Practicar el desapego no significa ser indiferente, ya os he dicho esto hasta la saciedad, sino mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y familiar. Y esto va a implicar que debes estar plenamente presente en cada aspecto de la vida, tratando de dar lo mejor de uno mismo en el trabajo,
pero también desconectándose completamente para estar con la familia. Todo esto es karma yoga y todo esto es renunciación a la vez. Reflexión y autoconocimiento. Mirad, la autoobservación y la reflexión son fundamentales para entender cómo, cómo nuestras propias acciones en el trabajo y en la familia están reflejando nuestros valores primordiales. Así que, si quieres conocer a una persona, mira cómo actúa, mira cómo trabaja, mira sus acciones, mucho más que sus palabras, porque los folios en blanco admiten mucho. El, el- el- la lengua, ¿no? El prayalpa, el tópico mundano, da mucho de sí, pero a uno lo podéis conocer por la forma, por su actuar. A un hombre le conoceréis por sus acciones, tanto en el trabajo como en la familia. Y ahí es donde vas a reflejar tus valores y vas a poder ver tus prioridades, las prioridades de esa persona. Regularmente, leyendo el Bhagavad Gita, debemos de reflexionar sobre nuestras acciones y nuestras motivaciones. Y reflexionar sobre nuestras acciones y nuestras motivaciones puede ayudar a realinear, que esto es muy importante, realinear nuestras actividades diarias con nuestros principios más profundos. Hay que realinearlos. ¿Habéis visto en las impresoras de chorre de tinta cuando cambias los cartuchos y te dice que tienes que realinear? Porque si no están alineados, la escritura sale torcida. Los actos de nuestra vida nos salen torcidos porque no hemos realineado nuestras actividades diarias con nuestros principios. Y cuando esta desalineación se hace cada vez más evidente, termina por abrirse un precipicio enorme entre nuestro principio más profundo y nuestra actividad diaria. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que te quedas rehén de la actividad diaria. Te quedas rehén ahí, mientras que tus principios más profundos, nunca mejor dicho, se vuelven absolutamente profundos, tanto, 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 que ya no llegas a ellos, que terminas por olvidarlo. Y entonces estás perdido, amigo. El Gita, por lo tanto, no es una enseñanza muerta, aunque tenga miles de años, sino que el Bhagavad Gita, entended, que está más viva que nunca su enseñanza. Y el aplicar estos principios del Bhagavad Gita en la familia, en el trabajo, en la educación, ¿no? Implica actuar con un sentido de propósito y servicio, más allá de los deseos y apegos personales. Y esto no solo conduce a una mayor satisfacción personal y profesional y familiar, sino que también va a crear ambientes mucho más armónicos y productivos en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso el mundo está como está, porque no hay guía espiritual. Mirad, en última instancia, la toma de decisiones sobre renunciar o perseverar en una acción va a depender de una evaluación individual de las circunstancias, metas y sobre todo valores personales que uno tenga. Cuando estamos empeñados en una acción, escuchar bien esto, cuando estamos empeñados en una acción que no conduce a ninguna parte o cuyo resultado va a ser muy costoso de conseguir, ¿cómo saber cuándo la renunciación es la mejor arma? Aunque el karma yoga sea mejor que la renunciación, como nos ha dicho Krishna, pero ojo, hay momentos en la vida en los que una retirada a tiempo, sabéis que es una victoria. Por ello, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que acuñé, que es la sabia renunciación. Hay que distinguir la renunciación de la sabia renunciación. Y la sabia renunciación no es sino aquella que se adopta con un criterio maduro, y no la que se hace por huir de un problema o por simple pereza. Y es muy importante y necesario saber cómo abordar este equilibrio entre ambas, entre la acción y la renunciación.
Y muchas de estas renunciaciones que se ve, tener esto muy, muy presente, no se puede hacer por huir de un problema, ¿ok? Por escapar. Y muchísimo, muchísimo, muchísimo menos, mis queridas y sensuales criaturas, por pereza. Entonces lo disfrazo de renunciar. No, no lo hago porque estoy muy desapegado. No, lo que eres es un vago. No, yo no voy a trabajar porque no puedo trabajar con estos karmis y en esta sociedad contaminada. No, yo me tengo que dedicar así a la... Pero no me voy a vivir a un monasterio ni me voy a ningún sitio donde están las autoridades monásticas. No, no. Yo tengo que buscar un entorno aquí en el este urbano que me mantengan. Porque yo... No, tú no eres un renunciante. Tú eres un vago. Un vago, hasta con B. Eres vago hasta con B. Así que abordar el equilibrio entre la acción, como se entiende en el Karma Yoga, y la renuncia sabia que os he dicho, es un verdadero desafío y requiere de una profunda introspección y de comprensión de uno mismo y de tus circunstancias. En el Bhagavad Gita, este equilibrio, por eso es muy importante el capítulo 5, este equilibrio se presenta como un aspecto que es clave de la sabiduría y de la vida equilibrada. Y hay algunas consideraciones, ¿no?, que os puedo dar para ayudaros a discernir cuándo la acción es apropiada y cuándo la renuncia es la mejor opción. ¿Ok? Entonces, primero, y como ya os dije antes, autoconocimiento y reflexión. Antes de tomar decisiones sobre continuar o sobre renunciar a una acción, mirad, es absolutamente crucial reflexionar sobre las motivaciones y los deseos que impulsan esa acción. Está basada, por ejemplo, en el ego, porque quiero ser famoso, importante, no quiero ser reconocido. Está basada en el miedo, quizá, en el apego. O, por otra parte, está alineada con valores más profundos, ¿no?, y un sentido de propósito, ¿no? La meditación reflexiva ayuda a entender mejor nuestras verdaderas intenciones y puede revelar si estamos actuando por razones equivocadas, pero la meditación reflexiva tiene que ser absolutamente sincera porque somos expertos en maquillar con la brocha rosa todas nuestras imperfecciones. Nadie piensa de sí mismo que es un pendejo, como dicen en Hispanoamérica. No, todo el mundo cree que es absolutamente maravilloso, que no es para tanto. Bueno, sí, tengo algunos defectos, pero no es para tanto. En el fondo soy bueno, yo soy una buena persona, aunque muchos de tus actos te desdigan, ¿no? Segundo aspecto que tenéis que tener en cuenta para poder saber cuándo renunciar y cuándo actuar con desapego. Mirad, es de suma importancia, que es lo que Arjuna está recibiendo de Krishna, es lo que Krishna le está poniendo a Arjuna sobre la mesa. Evalúa los resultados y los costos de lo que estás haciendo, de la acción. Analizar los resultados potenciales y los costos de continuar con una acción es esencial. Si una acción, escuchar bien, si una acción te está consumiendo recursos desproporcionados en tiempo, en energía, en emociones, te está exprimiendo sin ofrecer un beneficio significativo, pues mi querida y sensual criatura, quizás sea el momento de que la reconsideres, sin apego. Mirad, en situaciones profesionales o personales, esto implica una evaluación pragmática de las metas, una evaluación pragmática de las metas y los beneficios frente a los costos y los sacrificios que estás haciendo. Otro aspecto más, y a mí me parece fundamental este, ¿no? Consultar con sabiduría externa. Consultar con sabiduría externa. Mirad, a veces las perspectivas, a veces la perspectiva, ¿no?, de un mentor, de un maestro espiritual, de un consejero o de personas simplemente más sabias que nosotros en nuestras vidas, puede ofrecernos una visión mucho más objetiva de nuestras acciones
y ayudarnos a tomar decisiones más equilibradas. No te lo quedes tú solo y no aceptes, el que no acepta consejos de nadie está fregado, está muerto. Así que la sabiduría externa puede ser especialmente útil cuando estamos demasiado apegados a una acción para que la podamos ver objetivamente. Muy importante, mis queridas y sensuales criaturas. Hago un alto, coger papel y lápiz y escribirlo en mayúscula lo que os voy a decir ahora. Tenéis que distinguir, por favor, distinguid entre perseverancia y terquedad. Distinguid entre estas dos cosas que no es lo mismo. Perseverancia y terquedad no es la misma cosa. ¿Ok? La perseverancia es una cualidad valiosa, especialmente en la superación de desafíos. Sin embargo, hay una línea que es muy delgada, entre perseverar y ser más terco que la mula de un minero. Hay una línea muy delgada. La terquedad, la terquedad implica aferrarse a una acción más allá de su utilidad o beneficio. Y a menudo es por razones emocionales o simplemente, y esto es más triste todavía, por no querer admitir un error. Simplemente por esto, por no querer admitir un error, o como decían antiguamente, sostenella y no enmendalla. Reconocer cuando la perseverancia se ha convertido en terquedad, cuando has cruzado el Rubicón en tus acciones, cuando has pasado esa delgada línea, no, cuando atravesaste el Rubicón ya no hay vuelta atrás porque te vas a quedar rehén de la terquedad. Y eso es crucial para que puedas tomar decisiones sabias sobre cuándo renunciar. Déjalo ir, déjalo ir. Después de la terquedad y la perseverancia, muy importante, muy importante. Renunciar no es huir. La renuncia no es la huida, no es una huida. Distinguir, por favor, pensad muy bien esto. Es muy importante distinguir entre renunciar como una decisión consciente, como una decisión consciente y madura, y huir de una situación difícil. Hay que saber distinguir entre renunciar como una decisión consciente y madura, como os digo, y distinguirlo de una huida de una situación difícil. La renuncia sabia promueve y proviene de un entendimiento que es claro de ciertas acciones que ya no sirven para un propósito elevado. Las acciones que hago ya no sirven para este propósito. Y en el contexto del Bhagavad Gita, y más concretamente del capítulo 5, renunciar no significa escapar de las responsabilidades, ni muchísimo menos, ni de las dificultades, sino entender cuando una acción ya no contribuye a nuestro crecimiento o al bien mayor. Desgraciadamente, muchísimos de los sadhakas y practicantes en todas las corrientes espirituales toman como excusa la escritura para huir de las responsabilidades, de las dificultades, solamente con ese propósito. También el Bhagavad Gita nos va a avisar y nos va a promover un equilibrio dinámico, ¿no? Finalmente, el equilibrio entre acción y renunciación es dinámico y puede cambiar con el tiempo y las circunstancias, tiene que ser adaptativo. Mirad, lo que en un momento puede ser una acción necesaria, puede que en otro requiera una renuncia, requiere una denuncia. En un momento hiciste una acción que era necesaria, pero llegado a un punto esa acción necesaria puede llevarnos a una renuncia, puede requerir de una renuncia, porque es un equilibrio dinámico. Y este equilibrio implica reconocer, y esto es muy importante, mis queridas y sensuales criaturas, reconocer que la vida, fijaros qué cosa tan bonita, que la vida es un flujo de acción y reflexión. La vida es un flujo de acción y reflexión, de compromiso y desapego.
y que nuestra comprensión y necesidades pueden evolucionar, pueden y deben evolucionar con el tiempo. Y la clave está en cultivar una mente equilibrada y un corazón abierto, una mente equilibrada y un corazón abierto, capaces de actuar con pasión. Sin pasión no se puede tener nada en esta vida, pero a la vez con desapego, y de renunciar con sabiduría y con valentía cuando sea necesario. La renunciación de verdad es un acto de valientes, de valientes. Ahí te lo dejo, ahí lo tienes. Esa es mi gloria, esa es mi valentía. No lo necesito, porque ya soy en mí. Ahora sé quién soy. He cumplido mi deber. Ya no necesito más. En última instancia, mirad, el equilibrio entre acción y renuncia es un arte. Es un arte que, como todo arte, se perfecciona con la práctica, la reflexión y el crecimiento continuo. Así es como se perfecciona. En términos psicológicos, es un recurso profundamente valioso para tomar conciencia de que cuando estamos empeñados en una acción sin resultados significativos, hay un recurso psicológico que es la metacognición que Krishna se la está intentando de imponer a Arjuna. Y este concepto implica que seas consciente de tus pensamientos, de tus emociones y de tus procesos mentales mientras estás realizando una actividad. A través de la metacognición podemos reflexionar sobre nuestras acciones y de esta forma evaluar si están, vuelvo otra vez como antes, alineadas con nuestros objetivos y valores. Si están alineadas con nuestros objetivos y valores. Desde un punto de vista filosófico, y con esto ya voy a ir concluyendo, desde un punto de vista filosófico, el concepto de renunciación puede ser abordado desde diferentes corrientes de pensamiento también. Por ejemplo, mirad, en la filosofía estoica se enfatiza en la importancia de aceptar y de adaptarse a las circunstancias de manera serena, de manera serena. Y esto implica que a veces es necesario renunciar a aquellos objetivos o resultados que no están bajo nuestro control o que no son viables. Otra corriente filosófica que también enraiza con el Bhagavad Gita, en este sentido de la renuncia y la acción desinteresada, y que nos puede proporcionar una perspectiva útil, también es el existencialismo. Y según esta corriente, es crucial que reflexionemos sobre nuestros propios valores y metas. ¿Para qué? Pues para encontrar un sentido y un propósito en nuestras acciones. Si determinamos que una acción, y esto es lo que Krishna trata de enseñarle en este capítulo 5 a Arjuna, si determinamos que una acción no nos acerca a nuestros objetivos más importantes o que su costo va a superar los beneficios potenciales, la renuncia puede ser una elección acertada para evitar una inversión de tiempo y energía completamente innecesaria, completamente innecesarios. Y esto es muy importante, y lo que Krishna nos enseña en todo este capítulo número 5, y si profundizáis en él y en los significados que os he puesto en cada uno de estos versos, vais a poder, aspiro a que podáis, deseo que podáis, con ese propósito, os hice este libro, para que podáis encontrar ese equilibrio fundamental en vuestras vidas, para que lo podáis encontrar. El hombre actual se encuentra profundamente perdido en un mundo cada vez más caótico, más confuso. Ok, bueno, pues con esto concluimos esta introducción al capítulo quinto del Bhagavad Gita. Espero que os sirva como una llave, ¿no? Yo intento que cada una de estas clases en cada capítulo sean como el zaguán
que me gusta mucho esa palabra castellana, el zaguán, ¿no? Que ahora como tenemos estos anglicismos, decimos el hall. No, mire usted, queda tan bonito, ¿verdad? El zaguán, ¿no? Pues yo espero que cada una de estas clases sean el zaguán fresco y lóbrego, ¿no? Donde entréis para poder abrir justamente, para poder penetrar en la sabiduría de cada uno de los capítulos. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, algún desafío, o simplemente dejamos la clase aquí. Porque no sé cuánto me he extendido, son las 6 menos 10. Bueno, yo espero que os haya quedado más claro, y creo que os he dado aspectos fundamentales en la educación, en la vida familiar, en el trabajo, en las relaciones con la sociedad, para que veáis que la enseñanza del Bhagavad Gita es dinámica, que no es algo para estudiar en un convento ni en un monasterio. Profundamente. Bueno, si no tenéis preguntas, voy a detener la grabación y nos vemos con el capítulo 6. Al 18 queda, ¿eh? Tenemos una larga excursión. A ver, dime, Aditi. Y muchísimas gracias porque a mí me toca leer. Espera un momento, Joaquín, cierra tu micrófono que se acopla. Ahora, no pasa nada. Dime, Aditi. Que muchísimas gracias porque a mí me viene súper bien. Ah, bueno, claro que tú eres profesora, mi niña. Sí, me ha gustado muchísimo. Y de las Muchísimas buenas. Pues Oh, mira, que no lo sé. ahí te he dado muchas claves. Vuélvete a escuchar la clase y tómate nota de Sí, todas las herramientas que te he dado, porque es fundamental. Tú tienes la suerte de que puedes influir en muchas almas que están creciendo, en muchos jóvenes que están, y puedes darle a cada uno una dosis. Mira, como dice el Quijote, ¿no? Cuando Dulcinea le pregunta, ¿y qué vas a conseguir con esto que te van a apalear? Y él dice, quiero darle una medida de justicia al mundo. Tú tienes la suerte de que puedes darle una medida de misericordia a cada uno de esos estudiantes que curso tras curso y año tras año han pasado por delante de tus miradas, han estado ahí. Y tienes que aprender a quién le puedes dar y cuándo tienes que renunciar. Porque no se puede llenar un cántaro que tiene el tapón puesto, así es, así es. por más agua que quieras verterle. Entonces, a veces, si el cántaro está cerrado, si el tipo no se quiere dejar enseñar, no quiere llegar, entonces no te empecines, No, 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 no no. te esfuerces. Así Ahí viene digo yo. la sabia renunciación. Tú has actuado con desapego, con karma yoga, y llegado el punto, actúas con una sabia renunciación. A este no lo puedo llenar. No pierdas el tiempo y vete al siguiente que tiene un agujerito en el corcho y a ese le está entrando algo. Sí, así es, así es. Porque Justamente. algunos, querida Aditi, tienen un destino que cumplir. Y algunos ya van de cabeza. Entonces nosotros, por mucho que nos empeñemos a veces, no podemos hacer que el río llegue antes al mar porque metamos las manos en el agua y empujemos. Así es. El río va a llegar y a veces tenemos prisa por poner nuestros propios conceptos en los demás. Mm. Y yo, para llegar a mis conceptos actuales y para poder haber escrito este libro, he tenido que esperar 62 años. Y conocí, bueno, desde los 8 años ya estaba con don Agustín, que lo tenéis, con el sacerdote que está allí, y luego tantos años con mi maestro espiritual, pero hasta que uno puede poner algo en su boca que puede saborear. Entonces, hay frutos que necesitan tiempo. Pero, ¿cuál es el problema si el alma es eterna? ¿Qué problema vamos a tener si el alma es eterna? No tenemos que tener prisa. No, ya voy a salvar al mundo todos, quieran o no quieran. No. Entonces, este proselitismo talibán, ¿no? Voy a salvar a todo el mundo, quiera o no quiera. Pues oiga, al que no quiera, pues déjelo usted tranquilo. Respétalos. Respeta a todo el mundo está en su proceso. Déjale. Entonces, creo que tienes ahí tú unos apuntes muy bonitos para tu evaluación en la educación, Aditi.
Muchísimas Tienes mucha gracias. suerte. Y ahora, además, que ya eres funcionaria de carrera, que te dieron la plaza fija, Sí, ahora, sí, sí. aditi querida, sí que te puedes regodear sin miedo a que te echen, porque los funcionarios sois inviolables. Buah, Así que ahora mover a un funcionario es más difícil que mover un mojón de piedra del que separa los campos. no, O no sea, quiero ser yo de esas, no quiero ser yo de esas, bueno, me que muevo no a quiera lo ser, antes. pero ahora tienes esa libertad, corazón. Ahora tienes esa libertad. Mira lo que decía y lo que por lo que peleó tanto Fray Luis de León, ahora tienes libertad de cátedra, que eso es lo más bonito que hay. Ahora tienes libertad. Espérate que saboreé y de lo que fuera de que haya saboreado lo de y ya cuando me queden pocos años diré: "Ahora esta es la mía". Bueno, pues nada, os dejo para que saboreéis una semana maravillosa. Joaquín, que te vaya muy bien en tu presentación de ese restaurante magnífico que tienes y regentas, que estoy seguro que te va a salir bien, porque sois fenómenos y nada, y los demás, que tengáis una feliz semana. Vamos Muchísimas a detener gracias. la grabación. Igualmente.